todos surgieron de la filosofía. Primero está la filosofía, luego cuando los métodos filosóficos se convierten en rigurosamente metódicos, ya sale de las manos del filósofo y se convierte en una ciencia. ¿Qué es la filosofía? La búsqueda de la verdad. Ciencia. Conocimiento. Pues está la búsqueda y luego ya encuentras el método, se convierte en una disciplina de conocimiento y se sale. Muchas disciplinas, la lógica, por ejemplo, pues surgen y disciplinas que no son ciencias, la historia también. ¿Qué sucedió? La verdad, todas esas surgieron de la filosofía. Ahora, ¿qué sucedió en la filosofía? Que la pregunta fundamental que dio inicio a todo, estaba en la academia también, la escuela de enseñanza original de Platón, Nociceaton, conócete. ¿Qué pasó? Que las tradiciones intelectuales occidentales pues se descaminaron, o sea, se descarrilaron, ya no van a, sí, la psicología que también surgió, pero la psicología se limita a procesos, a estudio de procesos más que nada conductuales, algunos, pero basado en un comportamiento debido a recientemente la influencia de psicólogos americanos como Watson, que puso mucho énfasis en lo que se puede observar, pero hay también recientemente con las ciencias cognitivas lo que pensamos, etc. Pero las cuestiones fundamentales de qué somos, por qué tenemos ciertas necesidades en el ámbito espiritual, ahí la filosofía y su derivado, la psicología, no quiso meterse. Freud, que es el padre de la psicología, con su descubrimiento precisamente de que había una mente consciente, una mente inconsciente. La mente consciente era solamente la punta del iceberg y todo lo demás debajo, que era la masa tremenda del iceberg, lo llamaba subconsciente y había que indagar para explorar. Pero para él la religión era simplemente una manifestación de la inmadurez del ser humano. Y ya. En su libro El futuro de una ilusión, cuando los seres humanos, cuando maduren, ya dejarán estas supersticiones, etc. Era su actitud. Pues no es cierto. Dicen, como dicen en inglés, tiraron al bebé con el agua del baño. O sea, es cierto que responde a cierta inmadurez, pero al estudiar esa inmadurez aprendes mucho de lo que motiva a la inmensa mayoría de las personas, lo que nos motiva como especie. Pero la psicología evitó todo ese problema. ¿Por qué? Porque la ámbito de otro rival mucho más fuerte, la religión. Entonces, la filosofía y todos sus derivados enfocó más en el estudio de lo material, lo externo a nosotros, y dentro de lo que somos nosotros, pues la biología, la medicina, cómo funcionamos, nuestra conducta, por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero esa cuestión de descubrirnos a nosotros mismos no es una disciplina que se desarrolló. Como dije, la religión. ¿Dónde estaban las primeras universidades en Europa? Pues las primeras universidades eran centros eclesiásticos, monasterios. La iglesia era encargada de las universidades. Durante siglos, toda la tradición, el esfuerzo, el proyecto filosófico cayó bajo la teología. Santo Tomás de Aquino, su famosa frase,
La filosofía es la sirvienta de la teología. Y eso sería el propósito durante siglos. O sea, cuando los musulmanes fueron los que rescataron, cuando siglo V, si me acuerdo bien, no, perdón, siglo VIII, rescataron todos no todos, pero gran parte de una parte de escritos clásicos de la antigua Grecia, y un resurgimiento. En el mundo musulmán, pues sí, se estudiaron estos textos, pues no había un conflicto, no sentían que había un conflicto con la religión. Pero en la tradición medieval eclesiástica, sí. La ciencia y muchas cosas eran un conflicto con la religión. No puedes tener de verdad un estudio de la mente si piensas que la mente es el alma y es la chispa de inspiración divina. Entonces, la filosofía, la psicología, todos los derivados, en toda la tradición intelectual occidental, paró. O sea, se cesó de entrar en esa cuestión. Hasta relativamente recientemente con Nietzsche, que es uno de los primeros, se llaman psicólogos profundos. Profundiza en esa cuestión y desecha, anuncia, bueno, Schopenhauer el primero que anunció la muerte de Dios, pero Nietzsche lo hace más famoso, se conoce, tiene que desechar. Luego ya más allá con los existencialistas, después de la Segunda Guerra Mundial, como Sartre, como Camus, con sus contribuciones, pero van a contracorriente. La corriente dominante siendo todavía, o sigue siendo la corriente religiosa dominante. No puedes tener una indagación profunda de por qué haces, por qué eres, y creer en toda la tradición y aceptar los paradigmas que proponen las religiones occidentales. Son incompatibles. Entonces, ¿por qué son incompatibles? Porque lo importante para las religiones occidentales no es la introspección, el entendimiento de uno mismo, sino a Dios. El místico cabalista, místico judío, quiere conocer, ser uno con la mente de Dios, no con su propia mente. No cabe esa línea de pensamiento, ese esfuerzo. Dios es la medida de todas las cosas. Para la tradición occidental, para la cultura y civilización occidental, ha sido, y hasta que no se elimine a Dios y su concepto, no se le ubique con los dioses del Olimpo, con los dioses de Asgard, etc., cuando no se le ubique donde tiene que estar, como otro imaginal que hemos creado, un arquetipo, hasta que eso no sea parte, no podremos nosotros florecer y dar importancia a nuestra propia introspección, a nuestro propio conocimiento. Entonces, por eso nos desconocemos. Si no partimos de la realidad de lo que somos biológicamente, ¿cómo vamos a conocernos? Si negamos lo que somos, nunca vamos a llegar a quiénes somos. Ok. El
Entonces, muchas veces está esa motivación de la sombra, un aspecto de nosotros mismos que está, es parte de nuestro paradigma personal, pero está oculto. No lo vemos. Piensa en el lado oscuro de la luna, que nunca se ve. ¿Por qué? Porque no importa cómo mueva la luna, se mueve la Tierra y siempre vemos la misma cara. Y ese lado oscuro es creado por la experiencia de vida, por la historia personal de cada uno. Pues, se va formando ese yo, con sus esquemas, sus Ese alter ego, pues vamos a decir que va formado por experiencias que nos han impactado negativamente. Nuestros miedos, nuestras inseguridades. Por lo positivo, ¿no? Por lo negativo, ¿no? Es como de forma... Bueno, ese es el concepto de la sombra. El concepto es, pues, todos esos aspectos que nosotros son negativos, nosotros no queremos ver. Claro, el miedo y por consecuencia la ira son energías muy fuertes que pueden motivar de una forma, en una dirección positiva, pero si no lo convertimos, no lo analizamos y no lo reprogramamos para que esa energía no sea motivada por miedo, va a llevar a una autodestrucción. Y basta ver tantas personas que han surgido de condiciones humildes y no depravadas y llegan a su apogeo, llegan a tener un éxito y luego se autodestruyen. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué siguió haciendo eso? Porque la trayectoria de ese impulso negativo cruzó con un punto positivo, pero era simplemente la consecuencia de la trayectoria, que la línea cruzara ese punto. Y continúa y se estrella. Podemos ver hasta, se podría decir, Alejandro Magno. ¿Es este caso, Choe? Se cruzó con un punto positivo y... Sus borracheras, evidentemente motivado por una necesidad de conquista, que no hay nada malo en eso, pero era insaciable. No podía parar. No podía parar para colonizar, para ni siquiera dejar un legado asegurado. Entonces se consumió. Compáralo con Genghis Khan, mayor terreno conquistado, y su nieto seguía conquistando. Entonces, eso sí, creo que contesta esa pregunta, ¿verdad? Sí, Choe. Queda claro. ¿Tenemos que ver más películas? Sí, Choe. Ok. Segmento. Cortamos aquí entonces.